al hombre que una vez fue la figura más temida en todo el hip hop, pero aquí él es ahora Suge Knight, un rap anterior. Powerhouse colapso en la corte, donde se enfrenta a un cargo de asesinato. El hombre que construyó un imperio fundando Death Row Records, ahora se enfrenta a cadena perpetua y Brandy Golpe de ABC está en la historia. Cuando Suge Knight fue condenado a 28 años por el juez, sus ops debieron estar bailando. Bailando como lo hacía Diddy en sus videos musicales de los 90s y principios del 2000. De hecho, Diddy era definitivamente uno de esos enemigos. Y 50, y Dr. Dre, y Snoop. La lista sigue y sigue. Sin embargo, en los últimos años, 50 Cent y Suge Knight han encontrado un terreno común y un enemigo común en Diddy. Pero si los últimos rumores son ciertos, el jefe del corredor de la muerte podría estar en grave peligro, porque 50 Cent acaba de enviar una inquietante carta a Suge Knight in prison. ¿A qué nos enfrentamos? ¿De cuánto peligro estamos hablando? ¿Y puede Suge Knight escapar de esto antes de que sea demasiado tarde? 50 Cent vs. Suge Knight. Fónicos mostró a la sesión de vídeo en Da Club Vino que era como Suge, fuera de se estaba ejecutando, dejando caer mierda. Luz, hombre, todo el mundo. I'm in front de la cámara así, ahora, no se equivoquen. 50 y Suge podría haber encontrado un terreno común, pero eso no significa que sean amigos. Diablos, no. Tan recientemente como en 2019, 50 Cent llamó a Suge gordito. Pero el contexto importa aquí porque fue en el pie de foto de un video que publicó en Twitter. En el vídeo, Suge revelaba cómo ayudaba a mantener a su gente fuera de la cárcel. Y 50 Cent escribía en el pie de foto, Fat boy looked out for niggas on the low. Así que era una especie de respeto envuelto en un diss. Y por mucho que a Suge le disguste 50, al menos puede soportar las travesuras del cantante de la tienda de caramelos. La única persona que no puede soportar ver prosperar es Diddy. Y es que su enemistad se remonta a los años 90, una época en la que ambos ejecutivos musicales estaban en la cima de sus carreras. Suge Knight, cofundador de Death Row Records, y Diddy, fundador de Bad Boy Records, eran dos de las figuras más influyentes de la industria del rap. Pero su enfrentamiento no era solo por la música. Era una batalla por el poder, el control y el respeto. Death Row Records y Bad Boy Records no eran solo sellos discográficos, eran imperios. Suge Knight y Diddy no eran simples ejecutivos, eran magnates, y con su inmenso éxito llegó el ansia de dominio. Tanto Suge Knight como Diddy querían estar en la cima del rap y estaban dispuestos a hacer lo que fuera para conseguirlo. Suge Knight era conocido por su presencia intimidatoria y su actitud firme. No le asustaba decir lo que pensaba y llamar la atención a cualquiera que se cruzara en su camino. Diddy, en cambio, era un maestro de la marca y el marketing. Sabía cómo crear expectación en torno a sus artistas y a sí mismo, a menudo interviniendo en sus vídeos musicales y en sus improvisaciones. La tensión entre Suge y Diddy llegó a su punto de ebullición en los Source Awards de 1995. En un momento que pasaría a la historia del rap, Suge subió al escenario y criticó públicamente a Diddy y a su sello Bad Boy. Sus palabras fueron afiladas y directas, dirigidas a la implicación de Diddy en los vídeos y la música de sus artistas. Cualquier artista que quiera ser artista y quiere seguir siendo una estrella, y no quiere preocuparse por un productor para estar todo en el video, todo en el disco. Dancing Come to Death Row. Las palabras de Suge tocaron la fibra sensible de Diddy y su equipo. Dolió especialmente a Diddy porque antes de este suceso, Diddy insistía en que en realidad eran guays. Decía que Suge le había llevado en coche y que habían bebido juntos. Así que Diddy declararía que no tenía ni idea de dónde vino el ataque. Ese famoso discurso de los premios Source donde Suge se levantó y empezó a bailar todo en los videos y todo eso. ¿Pensaste que eras tú inmediatamente o tuvo que golpearte después? Realmente no podía creerlo, porque yo y él éramos amigos. Bueno, según todos los indicios, estaba claro que Suge estaba buscando un enemigo, y esto ignorando todo el fiasco de Pac y el tiroteo. El hecho era que había elegido a Diddy como su enemigo, y por eso hizo un llamamiento a los artistas para que se unieran a Death Row Records, donde supuestamente tendrían más libertad creativa y control sobre sus propias carreras. Pero todos ustedes saben que todo eso era cap, no para ninguno de ellos, porque Diddy arruinaría muchas carreras de negros, y Suge había arruinado un montón de carreras. Sin embargo, tras la disidencia pública de Suge Knight, varios artistas se mudaron a Death Row Records, buscando refugio de lo que percibían como la presencia autoritaria de Diddy. Esto alimentó aún más la rivalidad entre Suge Knight y Diddy, que competían por el talento,
el éxito en las listas y, en última instancia, el título de magnate de la industria del rap. A lo largo de los años, la enemistad entre Suge Knight y Diddy se reprodujo en los medios de comunicación, y ambos artistas se atacaron mutuamente a través de entrevistas, publicaciones en las redes sociales e incluso su música. La tensión entre ambos se convirtió en un espectáculo que cautivó tanto a los fans como a los conocedores de la industria. Y, por un momento, pareció que Diddy había ganado. Cuando Death Row se hundió, parecía que Diddy había reído el último, sobre todo cuando Suge Knight fue detenido y encarcelado. En los últimos tiempos, 50 Cent se unió al chat del grupo, reavivando la enemistad entre Suge Knight y Diddy. No es que Suge necesitara ayuda para criticar a Diddy. 50 Cent incluso ha compartido en las redes sociales vídeos del cómico Eddie Griffin criticando a Diddy por las acusaciones de agresión, lo que añade una nueva dimensión a la disputa. Ese hijo de puta de 50 Cent es el negro más mezquino de la tierra. Ha estado jodiendo con este negro todos los días últimamente. 5, 4, 3, 2, 1... Aquí viene una nueva acusación, porque si sigues la cuenta de Twitter de Suge, sabrás que la mayoría de sus acusaciones de agresión van dirigidas sobre todo a un antiguo aliado, Dr. Dre, pero ver a Diddy envuelto en este lío, porque en caso de que Diddy sea acusado o condenado, iría a la cárcel, y por una vez, Suge sería el que reiría el último. Y es un poco trágico, porque Diddy, como Suge, fue una vez aclamado como un visionario y un pionero en la industria del rap. Ahora, estaba en el centro de graves acusaciones. Varias mujeres, e incluso hombres, le han acusado de agresión sexual y tráfico de personas. Como era de esperar, las acusaciones han dejado la reputación de Diddy por los suelos. Uno de los casos más sonados fue el de Cassie, una antigua artista de Bad Boy Records. Cassie presentó una demanda contra Diddy, acusándole de convertirla en su esclava sexual, entre otras gravísimas formas de abuso. Pocos días después de presentar la demanda, Diddy llegó a un acuerdo con Cassie, pagando una importante suma de dinero para resolver el asunto. Este rápido acuerdo levantó ampollas y alimentó la especulación, empañando aún más la reputación de Diddy. 50 Cent, que nunca rehúye la polémica, aprovechó la oportunidad para reavivar su enemistad con Diddy a la luz de las acusaciones. Utilizó las redes sociales para publicar comentarios mordaces y memes, sugiriendo que el rápido acuerdo de Diddy era una admisión de culpabilidad. La implacable búsqueda de justicia por parte de 50 Cent y su negativa a exculpar a Diddy no han hecho más que echar leña al fuego. A raíz de las acusaciones, Diddy tomó la decisión de dimitir como presidente de Revolt, una empresa de medios de comunicación fundada por él. Muchos vieron en esta decisión un intento de distanciarse del escándalo y salvar lo que quedaba de su reputación. Sin embargo, también planteó interrogantes sobre el futuro de su carrera y el impacto que estas acusaciones tendrían en su legado. 50 Cent, que nunca desaprovecha una oportunidad, se ofreció públicamente a comprar Revolt, burlándose aún más de Diddy y aprovechando la confusión que le rodeaba. Este audaz movimiento de 50 Cent no hizo sino aumentar la tensión entre los dos iconos del rap e intensificar el escrutinio público sobre Diddy. Pero todos sabemos por qué 50 está haciendo lo que está haciendo. Sabemos por qué va detrás de Diddy. Lo que no es inmediatamente obvio es por qué a 50 le importa una mierda Suge. Y quizás más importante, ¿por qué Suge necesitaría su ayuda en primer lugar? Bueno, creo que la respuesta a esto último es bastante obvia, porque si has estado siguiendo al jefe del corredor de la muerte últimamente, entonces sabes que Suge Knight no puede mantener la boca cerrada. Cállate, Suge Knight. Si disparas a alguien, vas a la cárcel para siempre. Así que, chicos, no queréis ir a la cárcel para siempre, ¿verdad? Así que tienen esta nueva cosa que la gente vende todo el tiempo. Tienen esta cosa que se llama: consiguen sangre de alguien con SIDA. Sí. Luego te disparan con ella. Oh, así que esa es la muerte lenta. Lo de ECE, ¿sabes lo que quiero decir? Oh, no. Tienes que entender que una de las cosas que Suge hizo mejor que hacer buena música durante los 90 y los 2000 fue hacer enemigos. De hecho, su filosofía musical, la filosofía de su vida, era aplastar a sus enemigos. Enemigos que, para empezar, no necesitaba tener. Uno de los enemigos que ha tenido a lo largo de los años era un aliado, Snoop Dogg. Durante el apogeo del éxito de Death Row Records, Suge Knight y Snoop Dogg formaron un estrecho vínculo. Snoop Dogg, nacido Calvin Cordozar Brodus Jr., irrumpió en la escena musical con su icónico álbum de debut, Doggy Style, publicado bajo el sello Death Row Records en 1993. La fluidez y el estilo relajado de Snoop Dogg le convirtieron rápidamente en uno de los favoritos de los fans, y sus colaboraciones con artistas como Dr. Dre y Tupac consolidaron su estatus como uno de los raperos más respetados de su tiempo.
Déjame hacerte una pregunta, Suge Knight. Ese hombre cambió tu vida para siempre. Tu vida para siempre. Él cambió mi vida para siempre. Suge Knight fue uno de los mejores negros que me he encontrado en mi vida, por el simple hecho de que era tan honesto, tan real, tan verdadero y tan apasionado sobre el corredor de la muerte, sobre sus artistas y sobre nosotros, convirtiéndonos en lo que somos. Pero entonces, la violencia de Suge se convirtió en demasiado para Snoop. Ahora, nadie que sea un verdadero estudiante de hip hop dudaría de las credenciales callejeras de Snoop Dogg. Antes de entrar en la industria, siempre había sido un auténtico gángster. Antes de convertirse en uno de los protagonistas del rap gangsta de la costa oeste, Snoop fue miembro de los Rolling 20 Crips y estuvo en la cárcel por posesión de drogas cuando aún era un adolescente. Por eso se puede decir que era aún más gangsta que Pac. Porque, en comparación, Pac tuvo una educación blanda y no tenía toda esa violencia en su pasado para mantenerlo lo suficientemente hastiado como para no perseguirla en su edad adulta. Snoop estaba hastiado. Conocía la violencia y no quería nada de eso. Sobre todo, después de ser absuelto de un cargo de asesinato en 1996. Este incidente en particular tuvo un efecto reformador en él. Y sobre todo, después de la muerte de Pac y Biggie, Snoop empezó a buscar activamente la paz. Y si eso significaba extender una rama de olivo a Diddy, el enemigo jurado de Suge, entonces lo haría. Así que porque dije que estoy bien con Puffy y Biggie, haciendo una entrevista contigo, Tupac lo tomó como si yo no estaba abajo con él. No más como si yo fuera, me reventó como si estuviera asustado. Death Row me miró como a un traidor. Pero ya ves, Suge no estaba hastiado en lo más mínimo. El gran homie era todo acerca de esa vida. Porque verás, bajo su liderazgo, Death Row Records se había convertido en una caricatura tan mortal de sí mismo, que nadie estaba seguro de si el arte estaba imitando a la vida o si era al revés. Así que no es de extrañar que cuando Suge ingresó en prisión en el 96, inmediatamente después de la muerte de Pac, siguiera metido de lleno en el estilo de vida gangsta. Pero la burbuja del rap gangsta había estallado. Aunque Suge lo negara, Snoop era plenamente consciente. Y por eso, después de su segundo álbum, The Dogfather, Snoop dijo que había dejado atrás la negatividad del hip hop y que estaba en un nuevo camino. Ese mismo año, Snoop abandonó Death Row Records. Así empezó una rivalidad que dura ya varias décadas. Ahora, avancemos hasta el presente, donde Suge Knight está entre rejas y tiene un podcast. Sí, has oído bien. Suge ha estado ejecutando un podcast de la pluma llamada Recoger la Llamada. Y también ha estado bastante activo en Twitter. Ahora, quiero que adivines para qué ha estado utilizando ambas plataformas. Si tu respuesta es cagarse en el nombre de sus enemigos y desearles la tumba, has acertado. Pero va más allá, porque Suge ha sido increíblemente directo. Directo de una forma que podría ponerle en peligro si sus adversarios se tomaran la molestia de silenciarle entre rejas. El más loco de sus mensajes directos llegó en forma de acusaciones impactantes contra algunos de los nombres más importantes de la industria de la música. Suge Knight se lanzó a las redes sociales para acusar a Russell Simmons, Dr. Dre, Diddy, Usher y el difunto Andre Harrell de estar involucrados en una relación romántica gay secreta. En una serie de escandalosos posts, Knight afirmaba que estas influyentes figuras habían mantenido durante décadas un romance que ocultaron con éxito al público durante años. Las acusaciones de Suge Knight fueron recibidas con una mezcla de incredulidad, indignación y curiosidad. Muchos cuestionaron los motivos de estas afirmaciones y si había algo de verdad en ellas. Ahora, puede que Andre Harrell no esté vivo para defenderse, pero parece que incluso si estuviera vivo, no habría dicho nada. ¿Por qué? Porque los otros acusados tampoco han dicho nada. Han ignorado o se han negado a comentar las acusaciones. En el mejor de los casos, han decidido no comentar el asunto. En el peor de los casos, están tramando en secreto un plan para callar a Suge de una vez por todas. Y ahí es donde entra en juego la carta de Saint Tacent, porque hay que entender que Suge tiene demasiados secretos que estos pesos pesados de la industria morirían por guardar. Y si me has estado escuchando durante los últimos minutos, sabes que el gran oso no tiene ninguna intención de mantener la boca cerrada y no tiene intención de aminorar la marcha, incluso cuando se trata de Snoop Dogg. Ya en 2013, Snoop ha hablado con respeto de Suge, hasta el punto de describir su relación como "Kula sa mutafaka". Más recientemente, incluso le ha dicho a Vlad que Suge Knight era uno de los mejores hombres de negocios que han salido de la costa oeste. Y cuando se enteró de las acusaciones que Suge hizo sobre Andre Harrell, Diddy, Dr. Dre, Usher y Russell Simmons, respondió con un mensaje de paz y oración por Suge Knight.
Instó a Shug a encontrar la paz interior y dejar de lado la negatividad. Bueno, no hace falta que os diga que Shug no apreció mucho las oraciones y los consejos de Snoop, pero creo que es importante que sepas que devolvió el golpe y le dio a Snoop donde más le dolía. En un post en Twitter, acusó a Snoop de ser un mapache y de actuar todo pacífico y espiritual en público, pero en el fondo era realmente un individuo loco con tendencias violentas. Luego, por si fuera poco, también fue a por la mujer de Snoop y publicó esta imagen de ella y otro hombre de viaje en Hawái con el pie de foto. «¿Rezas por mí, Snoop Dogg? Vale, rezaré para que tu mujer deje de ir a Hawái con otros hombres. Snoop Dogg, Ori Boss Lady». Ahora, yo no sé ustedes, pero yo he visto a hombres menores y mayores ir detrás de otros hombres por menos. Así que en esta situación no debería sorprender a nadie si este es el acuerdo que rompe Snoop. No deberíamos sorprendernos si este es el diss que pone el corredor de la muerte en un corredor de la muerte no oficial. Está en peligro la vida de Suge Knight. Sabes que soy de Compton. A rat is the lowest you can go. Una rata haría cualquier cosa, así que estás diciendo que Snoop era una rata. Quiero decir, no quiero hacerlo como no necesito poner a nadie, porque si lo hago, es como una forma de decir, pero para los chicos de la calle por ahí, ellos saben. Así que es la vida de Shug realmente en peligro. Esa es la pregunta del millón para el enemigo público número 1 del hip hop, que actualmente está atrapado entre rejas. Y si lo está, ¿cuánto peligro corre actualmente? Bueno, olvidémonos de los pesos pesados de la industria, a los que cabreó por un segundo, y centrémonos en lo que le llevó a la cárcel. Porque no sé si sabes esto, pero Shug ha estado dentro y fuera de la cárcel lo suficiente como para reclamar una pensión de prisión. Fue lo que llevó directamente a la quiebra y desaparición de Death Row, y lo que finalmente lo llevó a la ruina financiera. En 1996 se vio envuelto en un altercado muy publicitado que provocó la muerte del rapero y actor Tupac Shakur. Ambos salían del MGM Grand de Las Vegas tras asistir a un combate de boxeo cuando se produjo un tiroteo en el que Shakur resultó herido de muerte. Shug, que conducía el coche en ese momento, también resultó herido en el incidente. Este suceso marcó un punto de inflexión en la vida de Shug, ya que no solo supuso la pérdida de un amigo íntimo, sino que también intensificó el escrutinio en torno a sus actividades. Los problemas legales de Shug siguieron aumentando a lo largo de los años. En 1997 fue condenado a 9 años de prisión por violar su libertad condicional al participar en una pelea en un hotel de Las Vegas. A pesar de su encarcelamiento, la influencia de Knight en la industria musical siguió siendo fuerte. Incluso entre rejas, siguió ejerciendo el control sobre Death Row Records, tomando decisiones empresariales y manteniendo el control de la discográfica. Esta capacidad de mantener su poder e influencia desde la cárcel era un testimonio de su perspicacia para los negocios y de la lealtad de sus allegados. Sin embargo, con el paso de los años, las batallas legales de Knight siguieron aumentando. En 2002, se encontró en el centro de un pleito de gran repercusión que empañaría aún más su reputación. Lydia Harris, una antigua socia, demandó a Knight por $107 millones, alegando que había sido estafada con la parte que le correspondía de Death Row Records. El caso sacó a la luz la supuesta mala gestión financiera y los negocios turbios que habían plagado la discográfica. Los problemas legales de Knight no terminaron ahí. En 2015, se vio implicado en un atropello con fuga que provocó la muerte de Terry Carter, un viejo amigo y socio. El incidente tuvo lugar en el set de rodaje de la película Straight Outta Compton. Shug se había enzarzado en una acalorada discusión con Terry y otro hombre llamado Clee Sloan, que también resultó ser su amigo. No está claro qué pasó. Algunos dicen que los dos hombres habían amenazado a Shug. La discusión se convirtió en un enfrentamiento. Y momentos después, las imágenes de CCTV captaron a Shug utilizando su vehículo para atropellar a los mismos dos hombres antes de huir del lugar. Terry Carter falleció a causa de sus heridas, mientras que Clee Sloan sufrió heridas en la cabeza y en los pies. Knight fue acusado de asesinato e intento de asesinato por su participación en el incidente. El año anterior, Shug había sido acusado de amenazar de muerte o lesiones al director de Straight Outta Compton, F. Gary Gray. Fueron estos incidentes los que llevaron a Shug al punto en el que se encuentra actualmente, vulnerable, expuesto y entre rejas. Incluso si el hombre no pasa el resto de su vida entre rejas, para cuando salga, será demasiado viejo para ser una amenaza para nadie. Él lo sabe, y por eso, a pesar de que dirige un podcast entre rejas, Shug mantiene un perfil bajo en la cárcel, no solo por temor a su propia seguridad, sino también para evitar conflictos con otros reclusos. Su notorio pasado y la reputación que se ha granjeado a lo largo de los años han hecho que siga siendo un objetivo dentro de los muros de la prisión.
Al optar por mantener una presencia discreta, Knight espera sortear su estancia en la cárcel sin mayores complicaciones. Es una postura tan extrema la que ha adoptado que ha cabreado a algunos reclusos sanguinarios que pensaban que les representaría entre rejas. En una entrevista con un youtuber llamado Rizzle, un convicto que comparte la misma penitenciaría con Suge Knight expresó su frustración por el bajo perfil de Suge entre rejas. Dijo: «Me gustaría mostrarte que los tíos están en las calles poniendo esa fachada de hombre duro. Si te metes de verdad en un lío con tus colegas, tienes que sacar un cuchillo y hacer que te revisen la melena. Eso es lo que yo estaba hablando. Yo estaba tratando de ilustrar sobre la base de lo que hablamos, yo y Suge, que Aye Mane puede salir». Pero solo están probando su punto, porque esta es la razón por la vaina. Demasiado entusiasta de Suge, nunca cubre nada de lo que pasa en la pluma. No quiere ese humo. Porque además de las amenazas físicas a las que se enfrenta, Knight también es consciente de las implicaciones legales que conllevaría cualquier implicación en altercados carcelarios. Con su extenso historial delictivo, cualquier cargo o incidente adicional podría complicar aún más su situación legal. Manteniendo un perfil bajo, Knight espera evitar cualquier enfrentamiento que pudiera llevarle a pasar más tiempo entre rejas. Además, la decisión de Knight de mantener una presencia discreta en la cárcel puede atribuirse al deseo de proteger su imagen y reputación. A pesar de su notorio pasado, sigue teniendo cierta influencia y respeto en la comunidad hip hop. La gente quiere oír lo que tiene que decir, y en parte, creen lo que dice, así que se puede entender que, a pesar de su discreto comportamiento en la cárcel, se haya redoblado la apuesta en el exterior. Pero puede que tenga algún nivel de cobertura, porque existe el rumor de que los homies de los que se rodea Suge son un pequeño círculo de personas de confianza que él sabe que mantendrían sus 10 dedos de los pies hacia abajo para él. Estos individuos actúan como sus protectores y se aseguran de que se mantenga fuera de peligro. Mientras siguen desarrollándose las batallas legales de Knight, se han producido acontecimientos recientes que han captado la atención de los medios de comunicación y del público. Uno de ellos es la posibilidad de que el rapero 50 Cent actúe para proteger a Knight. Se rumorea que 50 Cent, que mantiene una larga enemistad con su colega rapero Diddy, podría intervenir en el caso de Knight, si eso significa que Diddy también tendría que hacer frente a las consecuencias. La posible implicación de 50 Cent añade otra capa de intriga a la ya compleja situación legal de Knight.